Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y lo primero que puedo ver en este pasaje es que el autor de la carta nos llama a un compromiso con el legado de la fe que nos fue encomendado. Y aquí podemos ver en primer lugar que tenemos ejemplos a seguir e imitar. Hay ejemplos dignos de seguir e imitar, baluartes y defensores de la fe que caminaron como viendo lo invisible, dejando y dándolo todo por honrar al Señor. De ellos se nos habla descriptivamente en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. En estos siervos de Dios encontramos un carácter impregnado de fe, no una fe intelectual, fría ni muerta, más bien una fe real, una fe práctica que permaneció intacta aún más allá de las peores circunstancias y persecuciones. Una fe que más que menguar al ser sometida a prueba con persecuciones y sufrimientos, más bien fue perfeccionada y purificada. Si bien siempre suele ser un remanente reducido, no son pocos quienes anduvieron y vivieron por la fe en toda la historia del pueblo de Dios. En cada generación siempre se levantaron unos cuantos que destacaron por su fidelidad y fueron instrumentos poderosos en las manos de Dios. A estos, mencionados en el capítulo 11 de esta carta a los Hebreos, Dios los puso, como diría el autor, en derredor nuestro, como testigos de nuestro andar. Son quienes nos inspiran y nos animan a seguir corriendo la carrera. Son estímulo y prototipos dignos de imitar. Son más que espectadores pasivos, indulgentes e indiferentes. Son quienes pueden alentarnos y darnos testimonio con absoluta autoridad y fidelidad, ya que sus vidas evidenciaron el valor y el fruto de la fe, a pesar de incluso llevarles esta convicción y su amor por Cristo a morir por su causa. En el capítulo 11, el autor de la carta a los Hebreos nos narra de algunos hechos particulares en los que grandes hombres de fe, reconocidos y tal vez no tan conocidos, sufrieron por la causa de Cristo, por causa de poner el nombre de Dios en alto. Leemos de un Abraham que por fe abandonó su tierra y su familia para ir en pos de la tierra prometida por Dios. De Moisés, que renunció a todo renombre, prestigio, reconocimiento y riquezas, escogiendo, como diría más adelante, ser maltratado junto al pueblo de Dios. Y otros, según leemos en los versículos 36 al 38, que experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y me pregunto en esta mañana, ¿no sería desmedido ni alocado plantearnos una pregunta en este momento, que si es necesario, estaríamos dispuestos a sacrificarnos de esa manera, con ese calibre, con esa entrega de estas personas por la causa del Señor y del Evangelio? Esta respuesta requiere previamente suma reflexión y dimensión del peso de tal entrega. No sirve una respuesta prematura
una respuesta guiada por impulsos carnales como los de Pedro y el resto de los apóstoles, quienes dijeron: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, para luego fallar en esa promesa. Es necesario, querido amigo, ser fortalecidos e impulsados por la fe, y caminar aún como viendo al invisible, con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, el cual, como dice un verso más adelante, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Consideremos a aquel que sufrió esa contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo y el mío no se canse hasta desmayar. Pero también tenemos, aparte de ejemplos, tenemos testigos de los padecimientos de Cristo, y que aún ellos mismos llegaron hasta el final, hasta el punto de entregar sus vidas por completo en pos de su causa. Estos son quienes tienen la autoridad para animarnos a seguir y no desmayar. Como nos comenta un auxiliar bíblico portavoz, cuando se habla acá de testigos, se habla de un experto bien calificado. Son aquellos cuyas vidas y acciones dan testimonio del valor, del efecto y el poder de la fe, y cuya fe queda registrada en las Escrituras. Este fue el llamado del Señor para Pablo, el apóstol, quien le dijo: levántate, Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y uno de los ejemplos más claros es el de Pedro, quien habla de sí mismo como un testigo de los padecimientos de Cristo. Pero también tenemos una tan gran nube de testigos en nuestro entorno, que nos observan expectantes. Y sería bueno preguntarnos: ¿por qué se nos recuerda que tenemos en derredor nuestro una tan gran nube de testigos? Porque evidentemente no son pocos quienes caminaron por fe, y ahora estos nos rodean para animarnos. Este tipo de personas son los héroes de la fe, quienes han sido puestos a nuestro alrededor como una nube continua para alentarnos a no rendirnos, diciéndonos a viva voz, y lo hacen también en esta mañana. Nos dicen que hay recompensa y galardón en vivir por fe. Su fidelidad hasta el último día de sus vidas los avala y certifica la solidez de su fe y sus convicciones. Y nos hablan a viva voz, aún más allá de su muerte. Bien lo dice el capítulo 11 y el verso 4 de Hebreos, hablando de Abel, y dice: aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Y un poco antes, el autor de la carta nos dice en el capítulo 10, verso 35: no perdáis entonces vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y luego procede a enumerar y detallar algunas de las hazañas de estos mártires que nunca retrocedieron y mantuvieron su fe firme, fe por la cual alcanzaron buen testimonio. Hebreos 11:2. Y me pregunto, ¿no vale acaso más este legado y testimonio de fe que cientos de reconocimientos y abundantes riquezas en esta tierra? Moisés escogió, como dice un poco más adelante, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Comenta Ernesto Trenchard y nos dice: si otros hablan, si otros habían corrido bien a través de caminos tan diversos, también vos y yo hemos de correr con paciencia la carrera que nos es propuesta en nuestro día y generación. Y
con mayores bríos aún, ya que hemos recibido la palabra más segura que fue proclamada por el mismo Señor y sus apóstoles. Fin de la cita. Por lo tanto, querido amigo, la Iglesia de Cristo no está exenta a emular este estilo de vida. Y es entonces también invitada, fogoneada, exhortada a caminar de la misma manera, por fe y no por vista. De igual manera, en capítulos más adelante, el autor de la carta también nos insta a imitar la fe de nuestros pastores, quienes nos hablaron, como dice Hebreos 13:7, la palabra de Dios. Sería entonces bueno preguntarnos, ¿hemos estado caminando por vista? ¿Guiados por lo que nuestros sentidos sensoriales nos iban marcando? ¿Ocupamos el tiempo en conocer la vida de estos gigantes de la fe que nos estimulan y llevan a imitarlos? Sería una necedad y un despropósito ignorar el gran legado de fe que nuestros antepasados nos dejaron. Es un menosprecio a su sacrificio e incluso a su martirio. En esta mañana el Señor nos llama, nos anima a tomar un compromiso con este legado de la fe que nos fue encomendado. Dios nos ayude a correr esta carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios te bendiga.